Hoy te vamos a traer algo distinto, hoy vamos a hablar de diseño, te vamos a traer todas las diferencias que tienen los nuevos modelos de Fórmula 1 en todos sus laterales y cómo se van comportando esas líneas aerodinámicas que vamos a encontrar dentro de cada carrocería. Para esto vamos a ver que algunos optaron por innovaciones nuevas y por cambios que creyeron que van a ser mucho más evolucionarios y van a ser mucho más beneficiosos en un futuro, y otros tomaron líneas más conservadoras, las cuales vamos a ver en el diseño que se respetan y se repiten en varios de los modelos del 2026. Punto aparte, ¿vamos a una Fórmula 1 tipo Fórmula E? A mí me parece que sí, no me está gustando mucho. Yo soy más de la vieja escuela, me gusta el auto térmico de otro estilo, no esto. Pero creo que es una modernización. Ahora no me gusta tanto la gamificación que tiene la Fórmula 1 2026. Nada, vamos a ver, es todo nuevo, es algo que va a cambiar y va a ser disruptivo en cuanto a los modelos que veníamos viendo, porque es mucho el cambio que va a haber. En la parte aerodinámica hay mucho para trabajar. Cada una de las nuevas implementaciones que tenga cada equipo va a ir modificando el comportamiento de cada auto, y eso se va a ver reflejado en diferencias que yo creo que no van a ser tan ajustadas como vimos al final del año pasado. Obviamente esto es una evolución, y una evolución en el diseño implica ir haciendo pruebas y error y ir modificándolo. Por eso están las pruebas libres que se están realizando en este momento, para que los equipos vayan probando todos sus paquetes de actualizaciones y vayan viendo cómo se van comportando en pista. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño juego de diseño, si se lo quiere, tratando de entender qué eligieron o qué optaron en las presentaciones los equipos en cuanto a la aerodinámica y al comportamiento de cosas que son comunes. Por ejemplo, vamos a analizar la aleta trasera, vamos a analizar los pontones laterales y cómo jugaron con ellos, y vamos a ir viendo algunos cambios en los morros delanteros y en el alerón trasero, que es lo que podemos ver desde un lateral. Para hacer esto vamos a ir viendo, por ejemplo, qué pasa con esa aleta trasera, y nos vamos a ir encontrando que hay muchos que optan por una aleta trasera convencional, y van a ver que está dada también por la entrada de aire superior que se encuentra sobre el piloto, y que esta entrada, que es el difusor, que es la que refrigera la unidad de potencia, va cambiando de acuerdo a cada modelo. Por ejemplo, vamos a ver que en el Cadillac optaron por una aleta tradicional, que la misma, si la vamos moviendo, van a ver que se va repitiendo. Racing Bull utiliza lo mismo. Si vamos a Williams, vamos a ver que entra a la perfección. O sea, en la mayoría de los modelos van siempre a lo seguro y van a utilizar una aleta que, más desplazada, más corta o más larga, encaja en casi todos los modelos. En el caso particular de Alpine, vamos a ver que esa aleta está un poco más abajo. Si vamos a Haas, vamos a ver que la aleta es más grande, y así todo trata de cubrir toda la parte trasera del cobertor de motor, pero vamos a ver que se mantiene. Acá vamos a encontrar puntos distintos. Miren lo que pasa con la aleta de McLaren. Una aleta escalonada, que tiene un diseño totalmente distinto al resto, en donde baja en la parte inferior del difusor que va hacia la parte del alerón trasero. Tiene una caída mucho más abrupta que el resto. Ahora, si vamos al caso de Mercedes, vamos a ver que medianamente respeta la receta original de los anteriores, al igual que es el caso de Racing Bull y de Red Bull. Cadillac obviamente fue a lo seguro, igual que Audi. Ahora, ¿qué pasa con Aston Martin? Y acá vamos a ver un temita. Miren lo que pasa en Aston Martin cuando utilizamos la misma aleta que tenemos en todos, y observen cómo cambia. ¿Qué vemos de distinto en Aston Martin? Fíjense cómo utilizan el cobertor de motor en esta parte inferior totalmente distinto al resto. Esto es lo que hace Adrian Newey. Esto es lo que lo hace distinto. ¿Por qué se habló tanto de este auto? Porque disrupte con todo lo que se hizo.
un tipo que dibuja en papel y que cambia absolutamente las reglas del juego, y lo vamos a ver después en otras líneas adicionales. Esto es algo para analizar. La aleta, obviamente, que maneja el comportamiento del aire frente al alerón trasero. Otro punto importante que tenemos para analizar dentro de los nuevos modelos son las líneas de pontones. Esta línea de pontón, que es la que se encuentra lo vamos a tomar desde la base del halo hasta la parte trasera, es cómo se van comportando esos diferentes tipos de corrientes de aire dentro de lo que se llama el downforce o el efecto suelo, que hace que el auto se pegue al piso. Acuérdense que a partir de este año tenemos todo piso plano. Este diseño, vamos a ver cómo las líneas son mucho más orgánicas en algunos casos, y como siguen, es muy difícil tratar de entender. Y cuando decimos, hay un video que se los vamos a dejar también sobre Adrian Newey, cómo es dibujar el viento. Creo que lo más difícil para los aerodinamistas que tiene la Fórmula 1 es tratar de entender cómo se comporta el viento por las superficies que tiene el auto y cómo va fluyendo, porque lo que tenemos que lograr es que fluya de la manera más natural posible para que la resistencia al viento sea casi nula. En este caso vamos a ir viendo cómo las líneas se van respetando en varios de los autos y cómo ese downforce se respeta. En el caso de Cadillac, vemos que fueron a la receta segura, no tienen nada muy loco en cuanto a diseño. Sí vamos a ver que en la parte superior del cubremotor juegan ahí con un poquito de magia, tratando de ver cómo se comportan. Esto tiene un estudio aerodinámico tremendo, lo que estamos haciendo nosotros solamente un análisis de líneas de diseño y ver cómo optaron por esa armonía de líneas. No quiere decir que esto sea un análisis aerodinámico, para eso hay especialistas en esto y saben muchísimo más. Solamente estamos tratando de encontrar las diferencias que hay en los laterales de los modelos 2026. Vamos a ver que Racing Bull, por ejemplo, esa línea se ve bien marcada y es bien coherente con lo que se hace. Aston Martin también lo único que hace es retrasar la línea. Fíjense cómo tiene un doble difusor en el pontón trasero, que esto va a hacer que haya un cambio. Obviamente que esto va con un motor Honda y sabemos lo que puede llegar a ser. Y acá sí podemos ver la diferencia, por ejemplo, en las tapas de los motores de un Racing Bull, de un Cadillac, que de un Aston Martin. Acá sí el trabajo es totalmente distinto. Obviamente estas tapas de motor también cambian respecto a los diferentes circuitos que vamos a ir viendo, porque necesitan más o menos refrigeración en algún tipo de circuito. Williams va a un diseño mucho más retrasado. Fijémonos que esa línea natural que tiene el aire, cómo la retrasan casi al centro del eje trasero. Y después nos vamos a encontrar con Audi, que Audi viene a una receta parecida. Lo único que cambia, y vamos a ver que esto se repite también en Alpine, van a cambiar la caída final de este difusor del pontón lateral. En este difusor del pontón lateral vamos a ver cómo Audi tiene una caída mucho más abrupta, y si esta misma línea la transferimos a lo que sería el Alpine, vemos que disrupte totalmente con la línea y que van a un concepto totalmente distinto, en donde empieza a jugar la tapa del motor y otro tipo de difusores para lograr ese efecto suelo. Esto, como todos sabemos, va acompañado también del motor y a su vez va acompañado en el comportamiento que vayan teniendo, y estas son pruebas que son las que se están realizando esta semana. Si vamos a ver la línea lateral de Ferrari, vamos a ver que pasa algo parecido a Williams, en donde lo que hacen es retrasar la línea lateral para que la caída vaya sobre el eje trasero. En el caso de Haas, vamos a ver cómo Haas respeta a rajatabla la línea lateral. Y McLaren obviamente va con lo clásico. Ellos siempre innovan en otro tipo de cosas que vamos a ir viendo y que vamos a ir analizando más adelante. Mercedes-Benz sigue con una línea clásica, con un poco de subida en la parte trasera, y vamos a ver que el otro que disrumpe con esto es totalmente Red Bull. Red Bull no sigue ninguna de las líneas, va por algo muchísimo más orgánico, que lo podemos ver en el lateral, en donde acá tenemos una caída muchísimo más marcada.
debajo del piloto con este tipo de hundimiento en el borde y después sigue una línea no tan fluida como las anteriores. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en estos cambios del 2026 que son súper importantes para ver cómo se comportan? Lo que pasa con los deflectores laterales. Estos deflectores laterales que nos vamos a encontrar a partir de este año tienen diferentes formas y las cuales nos van a ir mostrando flujos de aire que van a ir circulando para hacer tanto el enfriamiento de la parte trasera como para que fluya sobre el lateral del vehículo en el alerón trasero y esto genere más carga y trabaje sobre la aerodinámica, y vamos a ver también algunas diferencias. Por ejemplo, el caso de Cadillac va algo cuadrado, en el caso de Red Bull va algo mucho más vertical con canaletas, en el caso de Aston Martin me río porque como dijimos recién, siempre va a distinto. Adrian Newey lo que hace va a algo totalmente horizontal, con difusores horizontales. En el caso de Williams también tenemos una combinación de ambos. En el caso de Audi vemos que vuelven a ese lateral, a ese difusor más convencional, si así se lo quiere. En el caso de Alpine vemos que tiene una combinación horizontal también distinta al resto. Alpine creo que está innovando y que ha hecho un trabajo muy grande en cuanto al desarrollo aerodinámico del nuevo Alpine 2026, y después lo vamos a ver en los laterales de los deflectores delanteros. Si vamos al caso de Ferrari, vamos a ver que también optan por un cambio totalmente abrupto, muy parecido al de Haas. Obviamente comparten motores, por lo tanto vamos a ver algunos diseños similares. Acuérdense que esta etapa donde están haciendo las pruebas es como se dice en Argentina, un choreo a mano armada, sacando fotos y viendo qué es lo que hizo el otro para ver cómo lo copio o no lo copio. Ojo, ¿no? Esto es asesinos de diseños y de búsqueda de nuevas oportunidades. Fijémonos cómo se comporta en Haas y fijémonos la diferencia entre el Haas y el McLaren. El McLaren obviamente va a una receta totalmente distinta. Sabemos que McLaren trabaja muy bien la aerodinámica y lo ha hecho, y trata de encontrar esos grises en la reglamentación que en otros casos no los vemos. Vamos a ver también Mercedes con una propuesta totalmente distinta, y Red Bull, como dijimos, su auto es totalmente distinto y con una propuesta totalmente distinta, con deflectores mucho más grandes. Miren el tamaño del deflector, con una curvatura más orgánica, cambia bastante. Otra cosa que vamos a ver que cambia son los morros superiores, donde tenemos la entrada del auto de aire de refrigeración del motor que está sobre la cabeza del piloto. En esta parte sí vamos a notar a la altura de donde culmina el halo y la parte de la aleta superior, esas entradas de aire también canalizan el aire, bien dicho, sobre el lateral de la aleta posterior, para que vayan al alerón trasero y logren esa carga que nosotros tanto buscamos y se pide en la Fórmula 1, y más ahora que no tenemos más difusores inferiores para lograr el efecto suelo como lo teníamos antes en el modelo 2025. Fijémonos cómo van cambiando los diferentes tipos de diseño y cómo se comporta tanto Red Bull, Mercedes con algo más clásico. Vemos cómo cambia a algo más chico y más retrasado la parte de McLaren, y vamos a ver también en Haas que esto también la forma cambia. Uno cuando lo va ampliando, fíjense la diferencia que hay en las aletas laterales de cada uno, y cómo esto en Ferrari se ve totalmente marcado por un cambio muchísimo mayor, en donde tenemos una aleta totalmente distinta, una entrada superior mucho más chica, con las aletas laterales desplazadas hacia el frente, hacia la cabeza del piloto, y vamos a ver también cómo esto se replica en Alpine.
Vemos en Alpine como tenemos una aleta mucho más pronunciada, con una entrada de aire menor. Recordemos que arriba es el antivuelco, nos podremos acordar del accidente de Zhou, donde se partió el antivuelco superior, que fue la aleta de seguridad que tienen sobre la entrada de aire. Eso es para vuelcos laterales y obviamente también cumple una función aerodinámica que está detrás del halo. Vemos en el Audi también como la entrada de aire superior del motor es mucho más grande que las anteriores. Es muy conocida la de Williams por la pila de Duracell y vemos cómo está mucho más adelantada sobre la cabeza del piloto y de mayor tamaño que el resto. Obviamente acá vamos a ver tres casos particulares. Uno que es Aston Martin, mucho más retrasado hacia atrás, mucho más alto, con un diseño totalmente distinto. Esto que decíamos, como la canalización del aire sigue otra forma. Vamos a ver cómo va bajando y continúa hacia atrás. O sea, fíjense, si vemos el caso de Williams y si vemos arriba Racing Bull, cómo el comportamiento de esa entrada de aire es distinto y cómo la canalización es distinta. En el caso de Racing Bull va a algo más lógico y en el caso de Cadillac, como hemos dicho, va a una receta convencional, que es la más conocida de todas. ¿Qué más detalles podemos encontrar? Obviamente en el halo hay algunas diferencias. El único que trabajó, o los únicos que trabajaron en cambiar ese diseño de halo, voy a tratar de ponerles la pantalla un poco más grande para que la puedan ver. Los únicos que trataron de cambiar eso, y lo vamos a ver significativamente ahora cuando vemos todos los modelos, es Aston Martin, que jugó con el parante principal del halo, Red Bull, que hace un pequeño sutil cambio, y nadie más. Todo el resto van con la receta convencional de halo. Esto varía y muchísimo en la aerodinámica, por eso hay que tener mucho cuidado. Y acá vamos a ver otras diferencias más que son importantes, que lo vamos a ver en el 2026, que van a ser los morros delanteros, esta trompa delantera del vehículo, y también en los alerones delanteros. Algunos optaron por uno plano, algunos optaron por uno de 2 etapas y algunos por uno de 3 etapas. Recordemos que esto va a funcionar como un DRS móvil, al igual que el alerón trasero. Este DRS móvil lo que hace es tener apertura cada vez que el piloto lo necesita. Y si vamos viendo cada uno de los alerones, vamos a ir viendo cómo tal cual pasó con todo el diseño del vehículo, se fue modificando y fueron cambiando. También estos alerones tienen pequeños difusores que van cambiando el comportamiento dinámico del vehículo y la aerodinámica del mismo. Esto logra que haga más efecto suelo, menos efecto suelo, que el tren delantero se sienta más suelto, más cargado. Tiene un montón de incidencia en todo lo que es la aerodinámica y el comportamiento del auto. Fijémonos cómo el alerón delantero de Racing Bull va a algo muy sutil, cómo cambia también en Cadillac con unos difusores un poco más grandes, los endplate que llamamos antes, que estaban sobre la punta del alerón, ahora están como más metidos y tenemos 2 difusores laterales, lo cual nos permite en teoría tener menos spray en los momentos de lluvia y vamos a poder tener carreras al fin en la lluvia como se había pedido durante toda la temporada pasada. Entonces, todo este tipo de cosas van influyendo en el comportamiento aerodinámico del auto. Acá vamos a ver también cómo cambian las trompas. Fijémonos cómo en el caso de Aston Martin recurre a algo totalmente distinto a lo que pasa con Racing Bull. Racing Bull va a una trompa, a un morro cerrado prácticamente, con un alerón inferior casi pegado. Y fíjense la separación que encontramos acá, en este sector de acá, con un Aston Martin con una aleta trasera difusora lateral en el endplate delantero, que es totalmente distinto a lo que hace Racing Bull. Y fíjense el hueco que tiene entre el morro delantero y el babero o el alerón delantero en la parte inferior. Esto mismo lo vamos a ver en todos. Esto es lo más distintivo de todos los autos que vamos a poder encontrar este año. Fijémonos cómo este mismo diseño se repite similar en Williams, en una opción parecida, como en Audi esa parte delantera que está totalmente separada, parece más una boca de pescado y se achica, y como los endplates laterales también tienen un trabajo de diseño muy amplio. Lo podemos ver gracias al color que utiliza Alpine. Vamos a ver cómo
cambia también, y fijémonos cómo tiene esta línea que va siguiendo el auto, que también va a lograr un comportamiento totalmente distinto, y cómo tiene difusores delanteros y un difusor inferior. Obviamente que vamos a ir viendo también, a medida que van pasando las pruebas y los diseños, vamos a ir viendo también cómo se van comportando estos alerones delanteros, que van a ir cambiando durante toda la temporada, y vamos a ir viendo que hay algunos que tienen distintas aperturas que otros. Esto también es innovación, y por eso decimos que va a ser tan disruptiva la Fórmula 1 en el 2026 en cuanto a la innovación y al cambio que genera el mismo. Fijémonos en Ferrari como es cerrado, algo parecido a lo que habíamos visto con Racing Bull. Lo volvemos a repetir acá en Ferrari, en un deflector mucho más tranquilo, más cerrado, y con un morro delantero más cubierto. En el caso de Haas volvemos a algo parecido a lo que podemos ver en Aston Martin. Si podemos poner la imagen acá, fijémonos, este es Aston Martin. En esta parte delantera es parecido a lo que está planteando Haas y parecido a lo que plantea Audi también. Vemos otro caso particular de todo lo que veníamos viendo. Podemos ver un caso particular de McLaren. Fíjense cómo disrupte con la forma y cómo va con algo totalmente distinto. Y acá vamos a ver, obviamente, tenemos a lo mejor McLaren, Red Bull, Aston Martin, son aquellos que marcan la diferencia, y no podemos dejar al Alpine, porque Alpine siempre ha sido excelente en cuanto a los rediseños de nuevos modelos y de nueva temporada, y tenemos casos en donde han demostrado el potencial que tiene Alpine. McLaren va con un diseño totalmente distinto. Mercedes, obviamente, una receta parecida, copiando en algo, pero fijémonos cómo la punta del frente del vehículo, del alerón delantero, cómo va cambiando su diseño respecto a McLaren, que es totalmente distinto. Y acá viene el otro, que va algo parecido a Racing Bull, que habíamos visto, que va con un morro cerrado, con un frente distinto, y veremos cómo se comporta ese alerón delantero en Racing Bull, en Red Bull. Fíjense también la curva, esta curvatura que vemos acá, que la vamos a marcar bien, esta curvatura que vemos acá, cuando veamos los autos circular de frente, van a ver que en todos los casos se modifica, y que algunos optaron por líneas distintas a otros. Bueno, hasta acá hemos visto lo principal, que son todos las cosas más importantes. ¿Qué nos queda ver en el lateral, que es importante? Cómo son los difusores laterales o los deflectores laterales que tiene cada uno de los alerones traseros. Difusores van a tener todos, y creo que van a ir cambiando durante toda la temporada, pero fijemos no casos particulares cómo tienen piezas adicionales unos y otros. Tanto Cadillac como Racing Bull van por algo parecido, pero fijémonos en la parte inferior cómo Cadillac trabaja un difusor inferior en el alerón trasero que es distinto al resto, y que lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en el alerón trasero de Aston Martin. Por ejemplo, lo vamos a ver mucho más adelantado en el caso de Williams. No lo vamos a ver en el caso de Audi, en donde el difusor desaparece del alerón trasero y vuelve a aparecer un difusor mucho más incorporado al alerón en el caso de Alpine, que lo tenemos prácticamente en la misma línea del alerón trasero. Estos son los difusores inferiores que también hacen que varíe el comportamiento y muchísimo de los modelos. En el caso de Ferrari vamos a ver cómo también optan por este difusor desplazado, al igual que Haas, que dijimos que Haas copia mucho a Ferrari en cuanto a su diseño. Vamos a ver que McLaren opta por algo propio, totalmente distinto. No nos olvidemos, ¿se acuerdan de McLaren cuando tenía el DRS? Ese que cuando lo agarraba el vientito, medio que... Gracias, Quevedo Sprinter, que hace esto en Río Grande, en Tierra del Fuego, que es una belleza. ¿Se acuerdan con el McLaren que se movía un poquito y eso les daba más carga? Ojo, no vaya a pasar eso ahora con la dureza de los materiales y con el desarrollo de los materiales que estamos viendo.
Y en el caso de Mercedes va por una receta totalmente distinta. Fíjense la inclinación que tiene el alerón trasero, a diferencia del McLaren, como termina acá mucho más vertical, como tiene una inclinación totalmente distinta a Mercedes. Y en el caso de Red Bull mantiene algo un poco más clásico. Veremos cómo se comportan, veremos cuáles son las diferencias que tienen. Recordemos que los autos son más cortos, son más angostos y que la pisada de la cubierta son más chicas, así que van a ser un comportamiento distinto. Seguiremos después seguramente a medida que van avanzando las pruebas y que ya vayamos definiendo los diferentes tipos de diseños finales que nos van a ir quedando en la Fórmula 1, vamos a ir analizando y viendo cómo se va comportando y cómo son los resultados que van arrojando este tipo nuevo de diseños y este nuevo juego de aerodinámica y todo lo que se viene en el 2026. Puedes estar de acuerdo o no, puedes decirnos si te parece o no estos nuevos diseños, si te gusta, si no te gusta, si compartís esto, para nosotros es súper importante. Para mí, en mi caso, esto me encanta, es mi área de aplicación y creo que vamos a tener riquísimos adelantos y avances en cuanto al comportamiento aerodinámico y en cómo se va a trabajar este año, así que me parece que en eso va a ser fundamental. Obviamente va acompañado de todo un paquete mecánico, de suspensiones, de motores, de cómo se va a comportar el motor térmico con ese eléctrico y lo nuevo de toda esta combinación, que como dije al principio no sé si me gusta, me parece que va muy a una Fórmula E que no comparto, pero a los que nos gusta y nos apasiona la Fórmula 1 creo que es lindo ir viendo todos estos avances. Así que nada, te espero, nos vemos en la próxima y gracias por quedarte. Seguinos, suscríbete